Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, buenas noches, buenos días. Buen día en general a todos los que estén al otro lado de la pantalla. Un agradecimiento por acompañarnos. Como siempre, ya saben, aquí nos encontramos Sergio Santiago y Mauricio Matamoros, encargados, coeditores de la revista Belcebú. Revista que curiosamente estamos llegando a nuestro 10º aniversario en este año, entonces, pues bueno, estamos como que de manteles largos. Y por eso hemos estado con una serie de videopodcasts que, pues bueno, en lo personal, tanto para Sergio como para mí, han sido temas que, pues, nos resultan muy apasionantes, han sido parte de nuestra formación como, pues si lo quieren ver, como comunicólogos, periodistas, como investigadores de estas artes alternas. Y pues bueno, en esta ocasión, pues estamos de plácemes porque coincidimos, decidimos discutir sobre, sobre la obra de un par de autores a partir de dos obras icónicas. Estamos hablando obviamente de Peter Milligan y Brendan McCarthy, autores británicos desde las trincheras del cómic. Ellos, pues bueno, nos reunimos aquí, Sergio y yo, por dos obras, como les decía, dos obras icónicas, a pesar de que no son las obras que han transformado de manera comercial el medio en los últimos 30 años. Creemos que sí han sido puntos nodales para el desarrollo de la historieta desde entonces, aun cuando eh, no sean tan conocidas como la obra de Neil Gaiman o como la obra tal vez incluso de Garth Ennis. Estas dos obras, estamos hablando de Face y de Rogan Gosh, obras que se presentan en el transcurso de 1994, están cumpliendo 30 años, pero también curiosamente estos dos autores, digamos que explotan, surgen a la luz en 1984, cuando presentan una miniserie que se conoce como Strange Days. Es una miniserie que se publica en Estados Unidos, aun cuando ellos ya llevaban algunos años de publicar en Gran Bretaña. Sin embargo, esta miniserie también ayudó a presentarlos de alguna manera a una tribuna mayor, aunque sin perder ese halo de subversión, de alternativa, de alternancia, que sin duda, 10 años después, con Rogan Gosh y con Face, se afianza aún más y pues terminan por presentarnos a unos autores pues mayores. ¿No es así, Sergio? Sí, pues estamos celebrando sus 30 años, aunque digo, es bien sabido, pues, entre nosotros, ¿verdad? Ujú. Que entre los entusiastas, que Rogan Ghost, bueno, pues ya tenía algunos años de haberse publicado en esa legendaria revista llamada Revolver, ¿no? Revolver, eh, que era como subsidio, como una especie como de subrevista de 2000 AD, Ujú. ¿no? Y bueno, pero pues, vaya, fue como en unos 4 o 5 números, que en ese momento ya empezaba pues, a escasear, ¿no? Entonces, pues una vez más estamos hablando de Vértigo, ¿no? De Vértigo que en el 94 pues ya estaba en la absoluta plenitud, ¿no? En el caso de The Face, bueno, pues The Face no se ha vuelto a publicar de otra forma. Y cuando tú accedes al número original, pues ves los Coming Attraction de Vértigo. Y todos son de lujo, absolutamente. O sea, son puras sobritas que eran de un riesgo radical para la época. Y sí, efectivamente, estos dos trabajos son unas obras de un riesgo, o sea, riesgo en el sentido de que las ventas no eran ninguna promesa, ¿no? No estaban concebidas, ¿no? Y bueno, pues así fue, ¿no? O sea, ya The Face desapareció después del tiempo que estuvo ahí en las tiendas, no lo volvimos a ver. Y en el caso de Rogan Ghost, pues sí ha tenido una vida mucho más rica porque Brendan McCarthy, bueno, pues tuvo
esta entrada en el cine y bueno, fue mucho más conocido, etcétera, etcétera. Hasta la fecha sigue muy activo en redes, ¿no? Y hay que comentar también que Rogan Gosh este año fue republicado, reeditado en italiano y Mira, arrasó con todos los premios que no son muchos tampoco, ¿no? ujú. Con todos los premios en Italia al cómic y a la edición en general, ¿no? Y eso, pues bueno, Brendan McCarthy le dio un gusto enorme porque pues él mismo comenta que le trajo unos muy maravillosos recuerdos, ¿no? Y pues sí, no podrían ser más distintas estas obras, ¿no? Bueno, en este caso, en el caso de The Face, bueno, pues también participa de un canfegrero, que como que lo recordamos por esa insigne pieza icónica que se llama Enigma, ¿no? Que también, digo, pues obviamente tiene toda esa miriada de las obsesiones conocidas de Peter Milligan que ya iremos comentando, ¿no? Y aparentemente son muy distintas, digo, absolutamente y definitivamente. Una es una fantasía basada en un menú hindú que una vez Peter Milligan y Brendan McCarthy estaban en un restaurancito que se llamaba La Estrella del Este. En esta época, que además digo, tiene mucha coincidencia con nuestra época actual, porque era una época en la que después de que fue colonia la India, bueno, pues muchos emigrantes fueron a Inglaterra justamente a establecerse y muchas de las cosas que pusieron pues fueron justamente restaurancitos tradicionales, ¿no? Que a diferencia, digamos, de la comida china, no se trata de una preparación, digamos, que adaptada a un mundo en general, sino se trata justamente de lo que ellos normalmente comen, normalmente hacen, ¿no? Y pues son unos alimentos extremadamente exóticos, ¿no? Incluso algunos tienen ciertas propiedades semi-alucinógenas, ¿no? Podemos decir. Bueno, estamos hablando de unos blancos que jamás en su vida han comido chile o picante y de pronto se enfrentan a esas cantidades de Scovilles, ¿no? Que son los grados con los que se mide el escosor de los chiles, ¿no? De los pimientos en este caso. Y bueno, pues cuando fueron a este restaurancito, pues justamente estaban con esta idea, porque Peter Minigan era un gran fanático no sé cómo se llaman, pero bueno, son los cómics hindúes, ¿no? Y bueno, pues no sabían qué pedir porque pues todo tenía unos nombres súper exóticos, o sea, no había algo así como un arroz o algo así. Entonces, resulta que les dicen, están discutiendo justamente qué pedir, el mesero les dice, bueno, les puedo sugerir un Rogan Gosh, ¿no? Y es así como nace el título de esta obra. Y bueno, pues en el caso de The Face, es digamos que comparativamente más contemporánea que la otra. Y ya se trata como de un proyecto que está totalmente creado para Vértigo, pensado, sopesado para Vértigo. Y es curiosamente realista, ¿no? Es extrañamente realista. Es incluso de una realidad dura, digamos. No hay absolutamente ningún elemento de fantasía, pero hay aparentemente alucinaciones, hay pero algunas provocadas, ¿no? alucinaciones. Sí, exacto. Ya veremos que es más como una situación psicosexual, ¿no? Es Mm. decir, muy, muy, muy dentro del parámetro de lo real. Y como veremos, no están tan diferentes en realidad, porque digo, las obsesiones de Peter Milligan hasta la fecha son las mismas. Esta misma exploración sobre todo de un elemento que es, ¿qué tan real es lo real? ¿No? Que lo vemos desde Shade. Y todas las máscaras, ya verán que vamos entrando a ese mismo tema, todas las máscaras que justamente asume la verdad, en las cuales lo que está detrás, pues nunca es agradable. Y Rogan Gosh en particular es un tema muy, muy, muy peliagudo. Sí, pues como les decía en un principio, se trata de obras que vinieron a trastocar tanto las lecturas
de los lectores, valga la redundancia, que estábamos muy activos en aquella época y por ende también el curso que tomarían ciertas líneas narrativas y editoriales, ¿no? Por aquella época. A mí me gustaría un poquito irme un poco hacia atrás, porque, pues bueno, aquí quienes nos han seguido a través de estos video podcasts, no sé si sean muchos o pocos o ninguno, pero bueno, si hay alguien que nos haya seguido, se habrá dado cuenta de que tenemos, no es fijación, sino cierta pasión por la obra de Peter Milligan y amigos, ¿no? La cual no es gratuita, porque obviamente estamos hablando pues de una serie de autores realmente brillantes desde la trinchera del cómic, ¿no? Y a mí me parece muy interesante porque, bueno, hablar un poco de ellos, obviamente porque a mí es de mi interés, pero me parece interesante porque Peter Milligan es un autor un tanto elusivo, a pesar de que tiene una bibliografía muy amplia y que ha trabajado con los principales sellos de cómic que son DC y Marvel y hecho obras pues, que se han considerado éxitos, si no comerciales, sí medianamente comerciales y también en su momento han sido muy, muy sonados, ¿no? Pero a pesar de eso, es un autor que se mantiene, digamos, con un perfil bajo. Nunca le ha gustado, pues se sabe poco realmente de su vida a partir de su obra. Y lo curioso es que es un autor que desde 1979 está escribiendo cómics, ¿no? Ahorita desafortunadamente no lo saqué, no me puse las pilas, pero sí cuento con el primer cómic publicado de Peter Milligan y Brendan McCarthy, que ahorita se me va el nombre, pero es una publicación independiente y pues totalmente en tono surrealista, ¿no? Como es muchas de las obras de ambos autores y sobre todo de la obra en conjunto de ellos dos, ¿no? Pero bueno, a lo que voy es que desde el 79 hay indicios de sus colaboraciones y desde 1980 más o menos comenzaron a trabajar en las historias cortas de 2000 ID, donde obviamente se foguearon, pues estamos hablando no solamente de algunos de los escritores más grandes de los cómics, sino algunos de los escritores más grandes de la literatura contemporánea, ¿no? Estamos hablando de Alan Moore, Peter Milligan, Neil Gaiman, Grant Garth Morrison. Ennis, Grant Morrison. Grant Morrison. O sea, imagínense, todos ellos pasaron por estos cuentos cortos que se publicaban en 2000 AD. Entonces, pues bueno, ahí también comenzó Peter Milligan y ahí trabajó mucho con Brendan McCarthy eh, y otros dibujantes con los que trabajó mucho, ¿no? El caso es que, bueno, a pesar de que ellos comienzan a trabajar en esos títulos ingleses, nunca he podido encontrar la información que me diga cuál fue la razón o cómo es que llegan a proponer una miniserie al sello estadounidense Eclipse, ¿no? Estamos hablando de 1984, un momento cumbre del cómic independiente estadounidense. Estamos hablando que es el momento en el que surgen, en el que están hirviendo Love and Rockets de los hermanos Hernández, American Flag de Howard Chaykin, Grim Jack de John Strander, eh, está a punto de publicarse Grendel de Matt Wagner. Es decir, es un momento importantísimo para el cómic independiente. Y en ese momento, Brendan McCarthy y Peter Milligan logran que Eclipse les publique 3 números de una miniserie que prácticamente es desconocida al día de hoy, Strange Days. Pero quienes la conocemos, que tampoco somos pocos, y sobre todo muchos autores profesionales que posteriormente dedicaron su vida a hacer cómics, mencionan esta obra como uno de los pináculos de lo que los llevó a hacer cómics y de lo que marcó el camino del tipo de cómic que harían, ¿no? Y aquí estamos hablando que tanto Milligan como McCarthy crean una serie de personajes realmente estrambóticos. Por ejemplo, crean un personaje como Parallax, Ujú. que aquí lo vemos, que es Está. como que la subversión del superhéroe y es buenísimo también, pues no una crítica, es como que un divertimento de los cómics de superhéroes muy interesante. Pero entre muchos de las historias que presentan aquí en Strange Days está una
muy, muy sobresaliente, que se llama Freakwave, y que por aquí vemos algunas viñetas, y que Freakwave, digamos que la construyen ambos autores a partir del interés y de la inspiración de Brendan McCarthy, el ilustrador, tras ver Mad Max 2, ¿no? Fue tal el impacto de Mad Max 2 en Brendan McCarthy como en muchos otros autores. Digo, aquí nos podríamos pasar horas y horas mencionando realmente directores de cine, escritores, creadores de cómics que están muy, muy influenciados por Mad Max 2. Pues uno de ellos es Brendan McCarthy y creó una tira que se inspiraba en Mad Max 2, que es Freakwave, y la presentaron en estos cómics. Y aunque pues, prácticamente no pasó de ahí, se ha recopilado posteriormente en una recopilación de Dark Horse brillante, que si pueden búsquenla, consígansela, The Best of Exacto. Milligan and McCarthy, que aquí se reúne todo esto. Que también viene ahí Rogan Gosh, por cierto. Exactamente, Ujú. aquí pueden encontrar también Rogan Gosh. Pues bueno, encontrarán que esta serie inspirada por Mad Max 2 lleva posteriormente, pues prácticamente 30 años después, a que Brendan McCarthy sea parte del guionista y del diseñador de personajes de Mad Max Fury Road. Imagínense eso, ¿no? O sea, es como que el sueño hecho realidad de cualquier fanático, demostrar que está a tono con el autor original y lograr trabajar con él. O sea, a mí se me figura como que uno de los eventos más fascinantes que puedan existir en la cultura popular, y pues eso lo logra Brendan McCarthy. Pero bueno, con esto quiero decir que Strange Days, que se publica por ahí de agosto de 1984, es uno de los momentos más importantes del cómic moderno, estadounidense u occidental, si lo quieren ver, porque a pesar de que muy pocos lo hemos leído en comparación a la cantidad de lectores que hay, a muchos nos marcó, y creo yo que continúa dando, provocando grandes ideas, y una de ellas, pues bueno, es retomar esto que 10 años después, a mediados del 94, crea Peter Milligan, por un lado con Brendan McCarthy en Rogan Gosh, y por otro lado con Duncan Fegredo en Pace, ¿no? Que como ya dijo Sergio, unos meses antes había Milligan junto con Fegredo entregaron esa obra cumbre de la historieta contemporánea que es Enigma, ¿no? Entonces, todo esto lo digo nada más como para tratar de expresarles el momento brillante que fue Strange Days, y 10 años después, pues Milligan de nueva cuenta con McCarthy y con Fegredo crea otro momento brillante de lo que es la historieta contemporánea con estas dos obras, ¿no? Así es, así es. Y bueno, pues digo, comentando un poquito ya dentro de lo que trata cada una de ellas. En el caso de The Face, pues es una historia lineal, así es un thriller hecho y derecho, lineal, principio, medio, final, personajes, presentación de personajes, clímax. O sea, es un trabajito, probablemente uno de los trabajos más cinematográficos que por alguna misteriosa razón jamás se ha hecho una adaptación de esto. O sea, está perfectamente armado como un filme, se lee como un filme incluso. Y bueno, pues podríamos decir de alguna forma que es una adaptación a La isla del Doctor Muro, ¿no? Mm, Si ustedes recordarán esta historia de La isla del Doctor Muro, que es de H.G. Wells, que es otro inglés, es un científico, es un médico que vive en una isla remota, ¿no? Que de vez en cuando se provee de víveres y ese es el único contacto que tiene con el mundo real. Y hay un personaje que, bueno, pues entra dentro de la isla, ¿no? Y pues descubre que el doctor está obsesionado en transformar en humanos a animales. Esto lo comento porque hay mucha confusión. Hay mucha gente que cree que son los animales que se transforman en humanos. No, no, no. Son animales que él, a través de cirugía plástica, va transformando en seres humanos, ¿no? O en algo muy parecido. Entonces ahí es muy interesante porque todo el instinto, toda la crueldad, toda la furia, toda la rabia de los animales, toda la ausencia de civilidad, de civilización, pues juega justamente con un clímax que es
la rebelión de todos estos animales contra su creador. Y ahí, bueno, pues se da un juego hasta teológico. Y en el caso de Deface, bueno, pues todo esto es convertido, reducido a un drama, ¿no? Podemos decir que es un drama, que es de este brillantísimo cirujano plástico que es contratado, bueno, que se le solicita por unas cantidades de millones de dólares, que acuda a la isla privada de un artista basado en Francis Bacon, ¿no? Que vive bueno, pues que vive totalmente, tiene como 30 años o 20 años que no da la cara, ¿no? Por decirlo así, que no se sabe nada de él, etcétera, etcétera, y que curiosamente se apellida Sphinx, ¿no? No, perdón, Phoenix, ¿no? No, Entonces, Sphinx. no, sí, Sphinx, perdón. Sí, sí. Y bueno, el punto es que ya dentro de la isla, bueno, pues nada es lo que parece que era un trabajo de lo más rutinario para transformar a este artista en bueno, pues devolverle un poquito la juventud, ¿no? Y no, pues se va transformando en un body horror de lo más extremo, porque por supuesto que se dan unos giros ahí brutales. Hay un mundo de escenas totalmente desconcertantes que yo digo, como no tuvo el más mínimo éxito, pues no hay forma como de sentar a Peter Milligan y decirle, a ver, explíqueme por qué se da esta situación. Una de ellas es este mayordomo Ujú. que empieza a hacer una especie como de danzas nocturnas con el rostro de la examante que tenían en común los dos, ¿no? Que, bueno, pues es una historia que tiene ecos en los años 60 justamente, o más bien en los últimos años de vida de Picasso, porque bueno, surge aquí Picasso, y es la consecuencia de todos los excesos y de todas las amoralidades justamente que se permiten los médicos, y, perdón, se permiten los artistas, ¿no? Aquí es muy interesante porque hace eco, justamente, hablando con el doctor Muro, en la animalidad, ¿no? En esta capacidad de no contenerse y de llevar hasta el límite los deseos, ¿no? Y eso hace mucho eco justamente con el presente en el caso de Peter Milligan. Incluso ahí lo mencionan tal cual, así nítidamente mencionan la guerra del Golfo, que en ese momento, en los noventas, pues era importantísima, era una revolución de cómo se perciben las guerras, ¿no? O sea, era esa forma de que la guerra la traes a tu casa, en tu tele, prácticamente en vivo, ¿no? Y aquí, pues bueno, toda esta cuestión la va convirtiendo en un thriller hecho y derecho que podría haber dirigido Brian De Palma, por ejemplo, que tiene mucha inspiración, a mí me parece, Brian De Palma, donde nada empieza a ser verdad, ¿no? El artista, insisto, tiene cierta semejanza con Bale, eh, todo el tiempo está disertando a un nivel aparentemente complejo pues sobre la posmodernidad, ¿no? Que era lo que estaba de moda en esa época. Es curioso cómo ya ahora es el pasado la posmodernidad. Es sobre la deconstrucción, sobre la posmodernidad, sobre los fantasmas, ¿no? Toda esa teoría derridiana y está muy al día, pues, ¿no? Pero es muy en el sentido de American Psycho, ¿saben? O sea, en realidad cuando tú empiezas a dilucidar todo lo que dice, son palabras más bien huecas. O sea, en realidad Mm. no tienen como un sentido realmente teórico, ¿no? Y curiosamente, y mucha gente, o sea, insisto, hay mucha gente que termina señalando siempre lo peor, ¿no? Las lecturas modernas señalan que todo lo que, porque también el cirujano plástico pues es una persona altamente calificada en su trabajo y todo la lingo, ¿no? Todo ese lenguaje, todos esos, toda la jerga médica que él está tirando, pues tampoco es tan exacta, o sea, y estamos hablando, bueno, pues de que Peter Milligan lo hace adrede, porque lo hemos visto en otras ocasiones hacer, de entrada en Rogan Washington,
hacer unas investigaciones profundas, profundas, así de calidad. Entonces podemos llegar a la conclusión de que está construyendo todo el tiempo estos paralelismos entre el artista, desde la falsedad de sus palabras y sus teorías, y este cirujano, y de cómo sus acciones justamente dicen lo contrario, ¿no? Y entonces en ese sentido, pues, sobre todo en la segunda mitad del trabajo, de esta, yo le llamo novela gráfica hecha y derecha, aunque tenga 60 páginas, hay dos víctimas, ¿no? Justamente que son consecuencia de toda esa incapacidad de entender las consecuencias de las acciones. Y esas dos víctimas, bueno, pues son, por un lado, la esposa del cirujano plástico y, entre comillas, el mayordomo, ¿no? O sea, el sirviente, ¿no? Porque eso ya es, ya sería ahondar en un auténtico... bueno, además esto me parece como que de alguna forma se adelanta a todas estas películas de Shyamalan, ¿no? Donde al final hay un giro absolutamente inesperado, muy consecuente, muy lógico, pero que le cambia totalmente el sentido de las últimas 50 páginas, ¿no? Mm, Y es una obra que gráficamente, bueno, esto que puse aquí, bueno, pues es como es parte de la primera página, y es justamente como el planteamiento de que una página tras otra va a ser un engaño tras otra. Porque aparentemente estamos viendo a este cirujano operarse. Aparentemente lo estamos viendo arrancándose pedazos de piel y demás, porque se va a empezar a hacer una serie de ajustes. Y resulta que en realidad digo, eso pasa en la primera página, no es tanto spoiler, está practicando en el espejo. Entonces, bueno, realmente es fascinante porque ese es el principio de una página tras otra, tras otra, tras otra. Hay incluso literalmente un laberinto de arte contemporáneo, ¿no? Que uno de los personajes describe como abrumador, ¿no? Porque mm, no está diseñado, no está pensado para ser mostrado al público. Entonces, todas las obras están aglomeradas y pues estamos hablando como de cientos de millones de dólares, ¿no? Que están ahí proyectados, ¿no? Entonces, pese a que es una obra muy realista, insisto yo, es 100% realista, 100% posible, ¿no? Toda la calidad gráfica es extraordinaria, ¿no? Es absolutamente extraordinaria. Fegredo, como siempre, llevando las cosas al límite, visualmente hablando. Y realmente es una auténtica y verdadera lástima, número uno, que no sea más conocida. Y número dos, que no haya nuevas ediciones de esto. Y número tres, que las lecturas contemporáneas pues sean tan pobres. Es una tragedia. sí, 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 sin duda. Yo, este, digo, compré esta publicación cuando salió, en la semana que salió, el día que llegó a México. Y recuerdo que pues, a mí me causaba realmente dolor ver que ahí seguían las copias, ¿no? Que no se hubiera acabado, ¿no? E inclusive me di el lujo yo creo que en la convención, en la primera convención meses después que se realizó a la salida de este número, me lo encontré ahí en un botadero de 5 pesos, pues me compré otra No, copia, ¿no? Me compré otra copia con la idea de dársela a alguien en algún momento, pues si le interesaba, pero pues a nadie le ha interesado, obviamente, ¿no? Bueno, el caso es que sí, es una verdadera tragedia que esta obra central no sea tan conocida. Y sí, es realmente fascinante, ¿no? Como ya lo dijo, lo mencionó ahorita Sergio, es una obra que refleja totalmente su momento histórico, es una historia de su época, vibrante en ese aspecto. Y pues sí, yo creo que pues es uno de los grandes body horrors, o el gran body horror desconocido, exacto. porque todas las inquietudes y razones de ese subgénero están presentes aquí en esta historia y de manera brillante, ¿no? Porque no es solamente eso, sino que reviste los cuestionamientos del body horror a partir de cuestiones estéticas y artísticas, ¿no? E incluso
filosóficas, ¿no? Por toda la cuestión que sí, como comentas, pues tanto el cirujano como el artista, eh, pues dejan salir sus peroratas como si fuera diarrea, ¿no? Dentro de la misma tienen su lógica de cada uno, ¿no? O sea, es decir, se sostienen bien dentro de la misma, pero sí, cuando lo lees en conjunto y lo comparas, pues entiendes que nada más están hablando por hablar, porque es a lo que se dedican, ¿no? Creo que Finalmente ya son máscaras, también son máscaras. O sea, exacto, toda su teoría son máscaras, sí. exacto. Conforme va avanzando la historia, te das cuenta de que efectivamente se están ocultando detrás de esas palabras, porque en realidad tienen otra intención, todo su actuar tiene otra intención, ¿no? Y entonces todo esto es bien interesante. Y a pesar de esto, pues encontramos que tienen también valores, ¿no? Bueno, cierto valor, sobre todo lo que dice el artista, ¿no? Sphinx, que finalmente, o sea, a pesar de que sí es una historia en el posmodernismo, en el auge del posmodernismo, ya ahí Peter Milligan prácticamente está diciendo esto ya va de salida, ¿no? Ya vamos a enterrarlo y hay que tratar de, si no de regresar a lo anterior, sí tenemos que encontrar algo nuevo, ¿no? Y Ujú. entonces a través de su personaje, que podríamos decir que esas son palabras de Milligan, tal vez si le preguntamos, pues nos estará diciendo que pues no solamente son las palabras de su personaje, pero lo que dice el personaje es que él pertenece a una época artística en la que pues lo principal era el modernismo, ¿no? En la Ujú. actualidad de la historia, que es mediados de los 90, ya el modernismo ya quedó out y lo actual es el posmodernismo, pero ya en ese momento el artista está buscando algo más que el posmodernismo, él ya está tratando de enterrar Ujú. al posmodernismo y encontrar una nueva manera de expresarse y de, pues sí, de actuar a partir del trabajo que le está pidiendo al cirujano, ¿no? Que, pues bueno, ya si llegan a leer esta historia, comprenderán la magnitud de la obra y pues lo aventurado de la propuesta, ¿no? Ahora sí que de la propuesta estética de esta historia, ¿no? Realmente es extraordinaria, ¿no? A mí me llevó a recordar, obviamente, a David Cronenberg Claro. por las cuestiones naturales de la obra, pero incluso por un momento, que es solamente un momento, pero me parece que es definitorio en la historia, cuando el cirujano entra pues, al lugar de operación en la isla que ha adecuado el autor. Ujú. Y empieza a ver el instrumental, el cirujano, y dice, es que esto es impresionante, es todo lo más adelantado que hay, e inclusive hay instrumentos que ni siquiera yo conozco, ¿no? Entonces eso es realmente aterrador, ¿no? Que el cirujano estrella se encuentra con instrumentales que ni siquiera él conoce, ¿no? Y lo cual Sí, nos claro. lleva a pensar en Dead Ringers, ¿no? Varios. Que se desarrollan estos instrumentos con la idea de comenzar a practicar, pues, operaciones pues, de avant-garde, ¿no? O sea, que ni siquiera están todavía definidas, ¿no? Pero que sí están viendo hacia el futuro. Aquí nos encontramos con esto. Y por supuesto, la historia, como bien dice Sergio, pues sí, nos remite de alguna manera a la isla del Doctor Moreau, pero también, como ya dije, a varias intenciones de David Cronenberg y por supuesto también aquel clásico del cine francés que es Los ojos sin rostro, ¿no? Ah, sí, claro. De Georges Franju, una película que tiene que ver profundamente con la cirugía plástica y que de alguna manera años después Almodóvar retomaría en una película también brillante, ¿no? Entonces, sin duda, Face es una historia extraordinaria, desarrollada en un solo volumen, puesta ahí para disfrutarla en su formato original y sí, como ya lo hemos mencionado, es un enigma, ahora sí que es un enigma que nadie, ningún productor, ningún director, al menos que sepamos, se haya interesado por Atrevida. ella para llevarla al cine, está hecha perfectamente para eso. Y también, pues mencionar que en algún momento yo recuerdo haber leído por ahí que igual era como que el primer volumen de una serie de one shots Mm. que iba a desarrollar Peter Milligan a partir de los personajes que aparecen en Enigma, ¿no? Mm. Recordemos que en Enigma, esta maravillosa miniserie, aparecen varios personajes increíblemente disonantes con cualquier tipo de historia y sobre todo con nuestra realidad. Y uno de ellos es The Face,
y es este primer one shot que no tienen que ver nada con los personajes de Enigma, pero sí se hablaba de que a partir de esos personajes de Enigma como que se iban a desarrollar varias one shots, varias historias Ujú. autoconclusivas y la primera era Deface. Las siguientes tendrían que ser Envelope Girl, The Truth y no recuerdo qué otros personajes había, ¿no? El caso es que afortunada o desafortunadamente solamente llegaron a este one shot y al día de hoy sin duda me parecen, no sé, supongo que Sergio también considerará eso, me parece que es una de las más grandes historias publicadas en los años 90 en el medio del cómic, ¿no? Sí, terriblemente olvidada. Era parte de una serie que se llama Voices, ¿no? Ajá, Si no Vertigo recuerdo, Voices, ajá. Vertigo Voices, y todos eran muy interesantes, ¿no? O sea, el otro que recuerdo es Tainted, ¿no? De Delano, Polly Sí, Delano. de Jamie Delano, ajá. Ajá, y hay un par más por ahí, uno de Grant Morrison, Kill Your Boyfriend, creo que también Kill Your era parte Boyfriend y The Eaters también, ¿no? de Eaters, que también es de Peter Milligan. Era muy No, prolífico, de ¿no? Grant Morris. Ah, no, sí, perdón, de Peter Milligan, tienes razón. Sí, Sí. sí, 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 son estos caníbales que andan Ajá. viajando. Entonces, híjole, pues era parte de esa, o sea, era extremadamente prolífico en ese momento, ¿no? O sea, estaba haciendo Shade y estaba haciendo todos estos materiales y todos son infinitamente citables, infinitamente interesantes, infinitamente discutibles, ¿no? Pero Y que sí, resisten toda la cantidad de lecturas que quieras darle, ¿no? O sea, lo puedes leer hoy y lo puedes leer al siguiente año, ¿no? y con otra perspectiva, ¿no? O Ujú, sea, digo, ya en un momento más seguramente podremos ahondar cómo se sentía en esa época y cómo se siente ahora, ¿no? ujú. Con todo lo que está sucediendo actualmente, que, como podremos constatar, pues no tiene absolutamente nada de nuevo. Bueno, como que para concluir con Con The Face y me Face, sigo con Rogan Gosh, ¿no? exactamente, sí, porque ese es el más extenso. Sí. Ok. Pues sí, ahí están las distintas anotaciones que podemos hacer brevemente sobre Deface. Repito, en lo personal es una de mis historias favoritas de aquella época, no solamente de Vértigo, sino de todos los cómics de los 90, sobre todo en comparación, hablando, aunque ahorita a la distancia, la relectura de mucho cómic de superhéroes de los años 90 como que están comenzando a tener cierto peso. A mí, en general, no todo. El cómic de superhéroes de los 90 pues no me resulta muy interesante. Y sí, en cambio, pues este tipo de obras continúan creciendo, ¿no? Pero, pues bueno, esto lo leíamos en el 94, sí, escrita en ese momento por Peter Milligan, y como ya lo había comentado Sergio, pues bueno, hacia finales del 94 se publicó ya recopilado en un one shot Prestige de Vértigo, Rogan Gosh, historia que efectivamente se había publicado originalmente 4 años antes para el mercado inglés. Ahí la tiene Sergio, ahí la tiene. Ahí está. Esa es la edición de Vértigo. Y 4 años antes se había publicado en Gran Bretaña, en esta publicación que era Revolver o Revolver, no sé si sea como el disco de los Beatles, que aunque mucho tiempo se ha creído o mucha gente cree que es Revolver por el arma, pues no, en realidad el título del disco es Revolver, ¿no? En español. No sé si sea el mismo caso de esta revista británica. Bueno, el caso es que ahí se publicaron varias grandes obras. Grant Morrison también ahí serializó su versión a Dan Dare, este personaje icónico inglés. Y Peter Milligan pues presentó esta historia de Rogan Gosh, ¿no? Que, pues bueno, también ya dio todos los puntos básicos, Sergio, y los puntos para tratar de entender esta obra, ¿no? Porque pueden leer todos los comentarios, todas las sinopsis, reviews que puedan encontrarse en línea, porque pues ya revistas difícilmente, Ujú. pero prácticamente todas coinciden en que es, si no al menos algunos dicen que se trata de una obra ininteligible, muchos otros dirán que no hay manera de decir de qué se trata, ¿no? Porque efectivamente es un amasijo ahí de sensaciones, de ideas, De, de momentos. de escenas.
¿no? de escenas que, pues bueno, de entrada esto arranca con Rudyard Kipling, ¿no? Digamos que si tomamos en cuenta cómo inicia esta historia, podríamos decir que él es el protagonista, ¿no? Que está en unos sueños de opio, ¿no? Ujú, Y a partir de ahí, pues hay un desdoblamiento del personaje que se convierte en otro y este a su vez se convierte en Rogan Gosh y Rogan Gosh se convierte en otros dos personajes que a su vez se convierten en otro personaje. Entonces, es realmente complejo, por no decir otra vez que es imposible tratar de dar una línea explicativa de esta historia, pero por lo mismo es una de esas obras de narrativa que son difíciles de domar, pero incluso pues no las domas, simplemente las experimentas y pues las disfrutas, ¿no? Como ya dijo Sergio, esta es una historia más que alucinante, es alucinatoria. ujú. Y pues sí, a partir de los estados alterados que uno puede adquirir, en este caso a partir de gustar comida muy condimentada, ¿no? El plato al que hace alusión el título de la obra y el superhéroe, por decirlo de alguna manera, de esta historia, Rogan Gosh, es un plato que se compone de cordero y yogur, ¿no? Algo que ya con saber eso yo nunca lo voy a probar, nunca lo voy a probar, ¿no? No se me ocurría probar algo que lleve cordero y yogurt a la vez, ¿no? Yo no podría probar eso. Entonces, lo cual me dice que yo nunca voy a poder, eh, comprender del todo esta obra que se llama Rogan Gosh. Pero eso, bueno, no me impide poder leerla y tratar de entenderla y disfrutar momentos, ¿no? Sin duda es una obra muy, muy compleja, muy complicada. Yo creo que sí, dependiendo de los estados alterados a los que esté dispuesto a entrar cada lector, pues accederá a un nivel mayor si no de comprensión, sino sí, de disfrute de esta obra. Entonces yo seguramente me quedaré por debajo de la media, pero, pero lo que he logrado disfrutar de esta obra es magnífica, ¿no? Y sobre todo, en el caso de las ilustraciones, ahí sí no es necesario estar, bueno, acceder a ningún estado alterado de percepción para disfrutarlas, ¿no? Las ilustraciones de Brendan McCarthy están realmente pasadas de lanza, ¿no? Efectivamente, como ya lo mencionó Sergio, estas obras se deben pues a la inspiración y al gusto de ambos autores, tanto Milligan como McCarthy, por la comida hindúe, pero también por toda la cultura hindúe, ¿no? O india. Milligan por ahí en este libro que les mencionaba hace un rato de lo mejor de Milligan a McCarthy, vean nada más. Y es que aparte hay tanto ilustración como collage, ¿no? Y una serie de técnicas que varían de una a otra impresionante, ¿no? Estamos hablando de que son 64 o 68 páginas de un alucín total y que ahora sí que debe verse para creerse, ¿no? Y Peter Milligan mencionaba en el texto que aparece en este libro, ahí está la imagen que tienes de fondo, ¿no? Eh, Ujú. que pues ambos como británicos, pues sin darse cuenta, crecieron en una cultura que estuvo muy imbuida por la cultura india, ¿no? Que estaba ya había penetrado demasiado en la cultura británica. Y de esa manera, pues este Brendan McCarthy sí creció leyendo muchos cómics indios, de estos que presentan a héroes realmente estrambóticos y en algunos casos aterrorizantes. Ahí yo recuerdo que hay muchos cómics donde se ve a la diosa Kali realmente aterrorizante, que aparece en Rogan Gosh, de hecho. Es la que Y inicia todo. exacto. Y pues bueno, la mezcla de pues de abrevar inconscientemente de la cultura india y después acceder a su comida pues produce el choque sensorial en estos autores y da como resultado esta novela gráfica que se llama Rogan Gosh y que, pues bueno, repito, es realmente alucinante. No, cuando se animen a buscarla y después se animen a leerla, pues sí vayan con la intención, no, pues no de entenderla, porque si hacen eso, pues yo creo que sí va a ser un fracaso, ¿no? La lectura.
Pero sí vayan con la intención de disfrutarla, de percibirla, de sentirla, como sucede con, pues, con algunas películas, por ejemplo, de David Lynch, ¿no? Se me ocurre como experimentarlo. ejemplo, ¿no? Ajá, hay que experimentarlo. Y si van con esta intención, pues en verdad que van a salir de las páginas realmente alucinados, ¿no? Entonces, pues sí, ahí está Rogan Gosh, una obra que al día de hoy sigue cosechando grandes cantidades de lectores. Yo no sabía que recientemente había sido editada en Italia, pero Ujú. bueno, pues esto es fascinante, saber que después de más de 30 años de haber sido concebida, que encuentre un nuevo nicho de lectores es Nuevo fascinante, ¿no? público, sí, que gane Ajá, premios. exacto. Entonces, eso nos habla de lo imperecedero de esta obra y de cómo pues seguramente seguirá creciendo, ¿no? Y tal vez encontrando y produciendo pues mayores reverberaciones que las que había tenido hasta el momento, ¿no? Sí es, así es. Pues digo, yo quiero comentar mi teoría, o sea, mi percepción, que es Ujú. muy distinta a la primera lectura. Bueno, acá quiero comentar que fue lo primero que leí de Peter Milligan. O sea, Ok, lo primero, así. ajá. O sea, imagínate, o sea, imagínense el trancazo, ¿no? Y sobre todo fue una situación muy Rogan Gosh porque pues, está la mesita de novedades ahí de Comic Castle y demás, ¿no? Y uno ya traía ahí Cuando sus era cosas, Comic Castle, ¿no? cuando era Comic Castle, ¿no? O sea, hace miles de años. Y pues está la mesa de novedades principal. Bueno, los que hayan vivido la época recordarán que es la mesa de novedades principal con todo el atascadero de Marvel, algunas cosas de DC y demás. Luego la segunda división, ¿no? Donde está lo no tan comercial, pero que sí vende. Y luego tercera división, cuarta división. Creo que eran como cuatro o cinco mesas. Ya la quinta mesa era la venta de toda la paja y de todo lo que ya estaba para rematarse, ¿no? Por cierto, junto a los mangas de horror, ¿no? Lo cual era muy curioso. Pero una mesita antes, todavía no era material de desecho, pues, ¿no? Ahí estaban los kilos de Rogan Gosh, ¿no? Y lo primero que ves, pues, es la portada, que era tan radicalmente, es tan radicalmente distinto a todo lo que en ese momento, en los noventas, pues estaba de moda, pues. Perdón, es que, o sea, hasta la pose de Rogan Gosh puede semejar la pose de cualquier mutante, ¿no? Que está de Esa- perfil así con su arma. con Pero su el caso es armita, que sí. aquí todo el detalle, toda la naturaleza del personaje, del arma misma, Sí, claro. o sea, era tan Es, alucinante el arma como es una citara, ajá, exacto. es un instrumento musical. Es como encontrarse con una ilustración de un personaje de Moebius, pero como que Porque este es el primer en la luna, bosquejo. ¿no? Este es el primer bosquejo de Rogan Gosh. Sí. Y pues es radicalmente distinto a una portada que podemos decir que es remotamente comercial. Y aquí vemos Ujú, al dios Hanuma, que es un dios mono, y bueno, ya iremos sí. ahondando en eso. Pero el punto es que, bueno, pues yo la agarré ahí como para ver qué onda y demás. Y en ese momento, pues no había más que un referente, ¿no? No había más que un Ujú, referente similar. Y volvemos a Cronenberg, es muy curioso, pues que es Naked Lunch, ¿no? O ujú, sea, Naked Lunch que se había entrenado, si no recuerdo mal, uno o dos años antes, ujú, y que es exactamente una historia pues de narcóticos, de drogas, de un escritor extranjero que llega, en este caso, en el caso de Naked Lunch, pues llega a Tánger, ¿no? ujú, En el cual pues hay entremezclado la vida real con las alucinaciones y con los símbolos y con la cultura local, ¿no? También hay un elemento de homosexualidad que está no tan reprimido como en The Face, que no sé si sea spoiler, pero bueno, hay un elemento de homosexualidad justamente aquí también en The Face, perdón, en Rogan Gosh. Rangosh. Y sobre todo es este juego de palabras en el título, porque la comida hindú se llama Rogan Josh, Mm, pero los British, ¿no? Los ingleses, en este caso Milligan y McCarthy, lo convierten en un juego de palabras que es Gosh, ¿no? Gosh, que es como la forma amable de decir Dios. ujú, Y entonces ahí vemos justamente que es un juego entre una aproximación
a este universo hipermístico, ¿no? De las religiones hindúes, porque no es una sola, o sea, son cientos de religiones. Están ahí convergiendo y entremezclándose y de pronto entra el budismo y de pronto entra el politeísmo y de pronto entra las grandes epopeyas, ¿no? Y todo esto lo compara como a comerse un Rogan Josh y Ujú, que te haga mucho daño, ¿no? O sea, que te enferme y demás. Ahora, aquí hay dos paralelismos, ¿no? Por un lado, esta India mística que justamente el punto de partida, hasta donde sabemos, pues es esta idea como de un Blade Runner hindú, ¿no? ujú. Ese era como el principio, Era como que digamos. la idea, ¿no? Porque después. Sí, sí, o sea, no, y el mismo Peter Milligan lo dice. Así empezamos, pero después quién sabe cómo acabamos, ¿no? Ajá, Entonces, pues a mí me suena mucho a que es lo que se conoce como un cadáver exquisito, ¿no? O ujú, sea, Brendan McCarthy aportaba ideas y Peter Milligan aportaba ideas y pues, se iba haciendo ahí una mezcolanza de eventos, de construcciones y situaciones. Ahora, esto no tiene nada de raro si partimos de dos cosas pivotales de los años 60, ¿no? Ese filme tan despreciado pero tan interesante que se llama Head, con los monkeys, ¿no? O mm, sea, santo Dios, ¿no? Que tiene mucha relación justamente con, no voy a decir la narrativa, pero sí la construcción que tiene Robert Hodge, porque una escena tras otra es una mezcla de mística con cultura pop, porque a final de cuentas los cómics, y en ese punto más en la India, eran un hervidero de cultura pop, ¿no? O sea, era un hervidero de símbolos de la cultura pop. Y por otro lado, es Jodorowsky. mm, O sea, tiene una forma de expresarse de las cosas muy similar, por ejemplo, al Inca, ¿no? Al Inca, ujú, que es esta jugada de ajedrez, esta gran lectura de ajedrez que va llevando al héroe a que es el loco, ¿no? Lo va llevando a un mundo de situaciones que parecen disparatadas, pero que aquí a final de cuentas, digamos que el trasfondo es toda esta, porque la cultura hindú es una cultura de multiplicidades y de permutaciones y que ahora está muy ad hoc justamente con toda esta cuestión del multiverso, ¿no? Que dicen, ay, es que en este universo yo soy mujer y en este universo soy pájaro y el Doctor Strange en este universo son dinosaurios y demás. Tiene mucho que ver justamente con eso porque digamos que desde una mística hindú se pasa por un universo de vidas, por un mundo de vidas, por un mundo de posibilidades, todo es potencial, todo, digo, tiene mucho que ver con que son miles de habitantes, miles de millones de habitantes. Actualmente literal, es prácticamente invivible, pero ahí viven miles de millones. Y justamente también con su relación con la muerte, que pues no se trata de la muerte como algo definitivo, sino como algo que es un continuo, incluso físicamente o digamos que materialmente la India pues es un continuo, así biológico, así total. Y la prueba está que las grandes noticias que nos llegan de allá pues, son estos accidentes donde sí o sí hay cientos de muertos, ¿no? O sea, todo el tiempo. Y yo leyendo Rogan Watch me acordé mucho de ese video tan desconcertante que es esta estatua, si no recuerdo mal, es una torre celebrando justamente a este dios que tiene un rostro de elefante y que le cae encima, lamentablemente, a la hora de que lo están transportando, pues le cae encima un mundo de gente ahí, pues aplasta cientos, ¿no? Es siempre esta mezcolanza que tiene mucho que ver con la textura y forma del Rogan Gosh, ¿no? Toda esta mezcolanza todo el tiempo de eventos, de historias, de voces, de posibilidades, de potenciales. Pero aquí, esa fue, digamos que mi lectura inicial, ¿no? Y tenía mucho que ver con Naked Lunch y tenía mucho que ver con una trilogía importantísima de Burroughs que se llama la trilogía de la Noche Roja, ¿no? Entonces, en el caso de Burroughs, sobre todo es Ciudades de la Noche Roja, este texto tan importante en el cual él justamente hace exactamente esto, ¿no? Que es vertir toda una amalgama de misticismos y de religiones y de teorías
con un personaje que está justamente viajando a través de sus reencarnaciones o de sus mm, potenciales, digamos, ¿no? Esa era mi lectura inicial porque pues, tenía esos contextos, de alguna forma. Algo que tengo que señalar es que la primera vez que vi Naked Lunch fue sin subtítulos. mm, Entonces uno entendió lo que podía. Uno, esa parte en la cual la máquina de escribir se transforma en una mujer, bueno, bueno, no es una mujer, es como un pulpo, mitad mujer, y bueno, en fin. Pues fue como pudo uno, porque no hay forma. ¿Sí? Y creo que Rogan Josh fue un poquito esa primera experiencia, fue así, ¿no? Fue el deslumbre absoluto y total, ¿no? Hay un personaje ahí que se parece muchísimo al vocalista de Tool, ¿no? mm, Que hasta tiene los pelos y todo, ¿no? Y tiene una actitud muy similar y justamente es un músico. Eh, Aparece muy al final, entonces también hay ahí una idea como de que toda esta amalgama pues es un delirio de heroína y de cocaína. Entonces, eh, o sea, como tú bien señalas, pues es muy difícil hablar como de una fundamentación, pero digamos que mi teoría construida a partir de este visionado chueco de Naked Lunch, pues era justamente que es Roger Kipling teniendo una visión clara y evidente del futuro, de su futuro, de los años 90, ¿no? Desde, esta, desde este opio, desde este viaje de opio, porque hay un punto en el cual agarra a un hombre santo y lo está ahorcando, o sea, recordemos también eso. mm, Y tratar de entender justamente ese futuro. O sea, imagínense a uno que le envían de alguna forma su conciencia al año 2124 y tratar de describir esa experiencia debe ser muy similar justamente a este viaje que realiza justamente Royal Clip. Y para mí la prueba de eso pues es justamente cómo llega este personaje que es de lo más mundano y que justamente en un pasón, porque por la situación más banal posible, que es un rompimiento ahí con su novia, pues termina muriendo, ¿no? Termina muriendo. Ahora este personaje termina disuelto en la nada, que es, mm, como habrán visto en alguna de las páginas que les mostré. Y entonces es muy interesante porque toda esta amalgama de imaginación, esta explosión de posibilidades, de sentidos, de momentos exóticos, de estos como robots que ve que están entremezclados con los dioses de esta cultura y demás, terminan en un vacío, en una nada, en una nulidad absoluta. Y yo creo que ahí tenemos que recordar que uno de los fundamentos así absolutos justamente de estos cultos, de estas religiones, es que la contingencia es imposible de evitar, es decir, que la crisis, que el dolor, que la agonía, que la maldad, que la crueldad, etcétera, pues es totalmente imposible de evitar, que lo único que podemos hacer es seguir, seguir y seguir, ¿no? Hasta que en un momento dado podamos escapar justamente de toda esta línea. Y parece que este personaje es exactamente lo que logra, ¿no? Este personaje que no es Rogan Gosh, logra escapar de todo esto y escapar de la narrativa, ¿no? Ahora, eso me parece muy importante porque entonces se establece un símil con la última escena justamente en la que aparece Roger Kipling, que es cuando ya, o sea, entendamos algo, Roger Kipling era un visitante a partir de la colonia, o sea, él era un colonizador. mm, Entonces tenía un mundo de privilegios que la gente normal en la India pues no tenía, ¿no? Por ejemplo, el libre tránsito. Y cuando despierta de toda esta visión que él tiene, de toda esta, que él aparece todo el tiempo como si fuera el Watcher, como se le conoce en Marvel, que es, todo el tiempo está asomándose, ¿no? O sea, en realidad no participa, él no tiene como una disertación o una acción directa con estos personajes que alucinan, que parece que son los personajes que alucinan. Y entonces cuando sale, o sea, cuando ya está lúcido, digamos, o cuando ya está ubicado en esta realidad, si es que hay otras realidades, porque también lo pone en duda. Lo primero que contempla, y por eso lo tengo acá atrás,
es una mujer extremadamente pobre, que debe ser extremadamente pobre como consecuencia de la explotación de los ingleses, y está sosteniendo a su hijo que lleva días muerto. Es decir, ella tiene la ilusión de que está llevando a su hijo en brazos. Ahora, ¿esto cómo resuena con todo lo que acabamos de ver en las últimas 60 páginas? Ujú. Pues de que también vive una ilusión, de que está construyendo una realidad a partir de una ilusión en la cual la realidad es demasiado dolorosa y perturbadora. O sea, te rebasa justamente. Y bueno, pues lo que sigue es la historia de este chico que muere de un pasor, ¿no? Es muy interesante porque termina no justificando, o sea, podría haber sido una fantasía escapista, muy fácil, ¿no? Pero en realidad termina siendo un comentario muy, muy, muy cruel de la naturaleza humana, y aquí una vez más se conecta con The Face para enmascarar la verdad, ¿no? Y de cómo esta verdad debajo de la máscara pues no tiene absolutamente nada de agradable. Y yo me imagino que en 20 años voy a dar otra lectura y va a ser otra, ¿no? Mm. Sí, sí. Pues mira, ahorita todo lo que has logrado tejer está pues, bien interesante, ¿no? Porque le estás dando una lógica a una lectura que pues, pareciera que está más... Que todo el mundo se queja de que no tiene pies ni cabeza Eh, y que lo tiran a la basura porque dicen, ay, no, es que este libro así no lo no. entendí nada. Sí, no. Sí, sí. A mí hasta la lectura actual me ha seguido costando trabajo eh, darle una forma, pero es como lo que ya hemos dicho, ¿no? Es que no es necesariamente que tenga una forma, sino que hay que percibirla y experimentarla. Y lo que sí creo que ahorita es lo que comentas, es que sí, o sea, por decirlo, no, 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 al decir viñetas no quiero referirme precisamente a los cuadritos de las viñetas, ¿no? Sino a momentos. Rogan Ghost tiene viñetas, tiene momentos que son realmente por sí solos, muy lúcidos en distintos aspectos, no pueden ser lúcidos pues, en buen humor y muy lúcidos, como este caso que dices, que son realmente terribles, ¿no? Entonces sí, Rogan Ghost tiene momentos realmente extraordinarios, ¿no? Ya en conjunto, a mí en lo personal me cuesta más trabajo darle, pero también porque yo soy un lector que a pesar de que está harto de historias lineales y reiterativas, sí normalmente busco más una historia que me dé pues, cierta forma, ¿no? Digo, no, con eso no estoy diciendo que las historias no lineales no me gusten, por el contrario, me No, gustan mucho, ¿no? es que aquí exageraron. Pero es que aquí es demasiado y es muy demandante, ¿no? Sí, claro. Y entonces, eso es lo complicado, pero volviendo a la obra, pues sí estamos ante una obra sí monumental y que al día de hoy sigue causando discusiones y comentarios, ¿no? Nuevos e interesantes, ¿no? Y sobre todo que confronta a los lectores, ¿no? Que eso me parece bien interesante, ¿no? O sea, no son obras unánimes donde haya una sola perspectiva donde todos opinen igual de ella. Por el contrario, aquí se multiplican y se dan encontronazos las opiniones, lo cual pues, es realmente radical y bien rico, ¿no? Pocas son las obras que crean eso. Me parece que es una de esas obras un tanto indulgentes de los grandes autores que en algún momento se dan su permiso y hacen lo que quieren, como por ejemplo, estoy poniendo un ejemplo ahí medio arbitrario, pero pienso, por ejemplo, en la What, en la que de Roman Polanski, ¿no? Que es como que su ejercicio onanista y muy, 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 pues fantasioso, ¿no? Una película que al día de hoy muchos de los espectadores que gustan de la obra de Polanski, pues la continúan negando, ¿no? A mí me parece que con Rogan Gore se da un poquito este caso, ¿no? Una obra que gusta y disgusta por igual,
y que continúa dando de qué hablar, ¿no? Y también, obviamente, estamos hablando de un experimento autoral, pues muy, Irrepetible. irrepetible y arriesgado, ¿no? No, y es que la gran pregunta, página tras página, desde el 94 es, ¿y a quién va dirigida? O sea, ¿a quién, no? Y a mí, para mí la clave es justamente cuando encuentran el cómic de Rogan Gosh dentro del cómic, ¿no? Ujú, A quien sea, a quien se le atraviese, ¿no? O sea, a lo mejor ahorita alguien por accidente encuentra el video y busca el cómic y demás, bueno, pues era para él, ¿no? Es un material que tiene una vida propia impresionante. Este sí, ¿no? Es muy interesante porque digo, The Face debería ser como que el más conocido porque es más digerible, ¿no? ujú, Y entre al contrario, Rogan Gosh es el que explota. Digo, tiene mucho que ver justamente con la calidad gráfica que es muy difícil de agotar, ¿no? Todo está lleno de una cantidad de detalles prácticamente microscópica, ¿no? De ujú. referencias cruzadas, en fin. Y al contrario, pues esta es la que realmente pues, es mucho más conocida. Sí, 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 eso es bien interesante, ¿no? A mí, digo, al menos en mi caso, ya nomás como para resumir un poco, me parece que lo único que le hizo falta a Face fue tal vez un poco más de páginas. Cuando lleguen por primera vez a esta lectura, encontrarán que está pues plagada de texto, porque efectivamente es mucho texto, ¿no? Y conforme uno va leyendo, pues pareciera que le hubieran funcionado algunas viñetas más, por tanto Ujú, algunas páginas más, ¿no? Pero lo curioso del caso es que a pesar de que son paredes de texto en todas las páginas, el texto está escrito de una manera brillante y estéticamente está muy bien emplayado, ¿no? Es brillante la manera en que está escrito Face. Y en ese aspecto podemos considerar también el trabajo de Duncan Fegredo magnífico porque sí, se nota que le hicieron falta páginas, pero a pesar de eso, sacó muy bien el trabajo y esto pues viniendo, ese es el trabajo inmediatamente posterior a Enigma, ¿no? Que pues es creo que una de las obras más redondas del cómic, en la historia del cómic, ¿no? Entonces tener una obra tan brillante, tan majestuosa como Face unos meses después me parece un gran logro, ¿no? Y en el caso de Rogan Gosh, pues creo que no le hace falta nada, ni le sobra nada porque es una bestia única, ¿no? Ahí sí hay que pues aceptarla tal cual y te puede o no te puede gustar, pero sí es una obra irrepetible y en la cual pues hay que, no puede ser de otra manera, ¿no? tiene que estar en todas las casas de todos los que se digan remotamente interesados en el cómic. ¿Por Ujú, qué? Porque si algo tiene y por lo cual es tan atemporal, es la forma en que lleva el código, el lenguaje, la narrativa del cómic a sus límites, a sus ujú, límites completamente. O sea, me cuesta mucho trabajo encontrar otro ejemplo donde tal vez la Liga de los Caballeros cuando se vuelve 3D, ¿no? ujú. Pero encontrar un cómic que explote literalmente es muy, muy difícil y de veras lleva al límite la narrativa del cómic, ¿no? Y eso siempre es muy valioso. Sí, sin duda, pues bueno, pues aquí están, me parece que realmente este video podcast, las lecturas que recomienda, o sea, si tuviéramos que valorar este video podcast por las lecturas que recomienda, pues, no hay mejor video podcast que este, ¿no? Entonces, Exactamente. pues están invitados a buscar estas lecturas, ¿no? No son fáciles porque no están publicadas aquí en español en México, pero se pueden conseguir prácticamente en cualquier tienda estadounidense a la cual puedan acceder por internet y se los van a encontrar a buen precio. Bueno, Rogan Gosh no tanto, pero pueden buscarlo En la ahí en un, colección. Y de o una si vez no, conocen todo lo demás, sí, claro. exacto. Y Face, pues yo creo que se la pueden encontrar hasta dólar, ¿no? Lo cual es un crimen, ¿no? Me da hasta pena decirlo, ¿no? Pero Exacto. vamos, a lo que vamos es que estamos en 2024, ya no hay impedimentos para acceder al material, a la obra importante y valiosa. Y pues aquí estamos hablando de dos obras que son importantísimas y que la verdad no están caras adquirirlas. Entonces, pues bueno,
ahí les dejamos esa tarea para que vayan detrás de estas obras, ¿no? Sí, ya, se tiene que mencionar porque, bueno, pues es justamente 2024. Hagan lo posible por encontrarlas en físico y si no se puede, ya saben dónde están y sí están, ¿no? Pues hagan lo posible, ahí están a la mano, están a un clic de distancia y con un buen bloqueador las disfrutan muchísimo. Sí, sí, pero volvemos a lo mismo. Estas son obras que pertenecen a un momento cumbre de la Sí, claro. publicación y el momento cumbre editorial de los cómics. El papel de estas dos publicaciones. Sí, no, este En papel el, es maravilloso además. Porque, en el caso de Rogan Ghost, estamos hablando que es una edición Prestige, es decir, ujú. de cartón en la portadilla, con lomo, y los interiores son cuché, pero un cuché bueno, ¿no? Sí, 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 no, o sea, lo que se conoce como papel estucado porque está hecho Exacto. de muchas capas y pues es de súper lujo y por supuesto que las imágenes se ven gloriosas presas en Ujú. papel, ¿no? Entonces hagan lo posible y si no se puede hacer lo posible, pues hagan lo imposible. Esa es la Sí, propuesta. y en el caso de Face es más barato el papel, pero también de una calidad muy, muy sobresaliente, ¿no? No, Y bueno, pues a estas alturas ya alcanzaron una capacidad de olor el papel y la tinta fabuloso, sí, ¿no? fabuloso, pues te remonta a años y años, ¿no? Y algo que tengo que comentar, bueno, pues es que en el exilio, de los pocos cómics que me traje, pues justamente era Rogan Ghost. Por eso no Ujú. tengo por aquí de Face, pero por supuesto que conté con él en un momento dado. Y una vez más, es de esos que el señor de Mantícora te lo ponía en la cara, así, llévate esto con un demonio. Entonces, siempre le agradeceré ese mal humor, ese modo de decir las cosas, pero que a final de cuentas le hacías caso porque era muy efectivo todo lo que recomendaba. Así es. Pues bueno, pues esto ha sido el video podcast de Belcebú presentando Face y Rogan Gosh, obras de escritas por Peter Milligan y dibujadas por Duncan Fegredo y Brendan McCarthy. Estamos hablando de autores irrepetibles, ¿no? Búsquenlos, búsquenlos porque desafortunadamente su trabajo ha sido opacado por el de otros autores No tan interesante. inferiores y mucho más comerciales, pero si quieren conocer a la crema innata de los autores británicos, pues aquí hay tres nombres, ¿no? Sí, sobre todo en un año tan despojado que el placer ha sido revisitar, ¿no? Y este ha sido de los mejores años para revisitar cosas. Sí. Pero en fin, pues les agradecemos muchísimo, salvo tengas otro comentario. No, 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 muchas gracias. Muchas gracias. Y bueno, pues vayan a votar, ¿no? Si no han ido a votar, pues vayan, ¿no? Y obviamente ya es demasiado tarde, pero bueno, estoy hablando al aire. Entonces, cuídense muchísimo. Muchas gracias por todo. Hasta luego. Dios.